acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Cómo se preparan para lo que es ya una de las últimas semanas de este 2024? Espero que muy bien. Es para mí un enorme gusto, como siempre, poder compartir esta hora en la que vamos a estar conversando, como lo hacemos siempre, de algunos de los grandes temas que están afectando a nuestro país, que están afectando al mundo, con una mirada siempre propia, nuestra, sí, desde el hemisferio occidental. Episodio 20 de Far West y el tema es el Mercosur. El tema es lo que dejó esta cumbre de presidentes que, como sabemos, se realiza cada 6 meses. Fue en Montevideo el escenario de esta. Tuvo como protagonista estelar a Javier Milei, porque recordemos, es la primera con el presidente argentino teniendo una participación directa, presencial, porque en la cumbre que se había realizado en Asunción hace 6 meses, Milei había decidido no participar de forma presencial. Ahora, más allá de las polémicas que pudo haber dejado, más allá de los cruces, vamos a estar hablando hoy de lo que significa el Mercosur para los países de Sudamérica, lo que significa para la Argentina y por sobre todas las cosas nos vamos a preguntar, ¿tiene arreglo el Mercosur? Porque cuando uno ve lo que plantean casi todos los presidentes, casi todos los ministros de Economía, casi todos los economistas que hablan de este bloque regional creado en 1991 con el Tratado de Asunción, es que así como está mucho no le sirve a nadie. Y sin embargo, tanto por derecha como por izquierda, a pesar de estas críticas, nunca se termina pudiendo avanzar con ninguna reforma. Y lo que uno ve es que hay una historia que se repite, aunque van cambiando los protagonistas. Si uno ve lo que fue el ciclo que empieza a cerrarse ahora, bueno, tuvo a Lacalle Pou, que justamente está entregando la presidencia pro tempore al presidente Milei, como la voz cantante de aquellos que quieren reformar el Mercosur. Recordemos que Lacalle Pou había hablado concretamente de este bloque como un lastre directamente que se estaba convirtiendo en algo que le impedía a Uruguay crecer en materia de exportaciones y por lo tanto crecer en materia económica, a partir de las excesivas regulaciones, a partir de la negativa de sus socios del resto de los países a sumarse a acuerdos comerciales o las trabas puestas por ellos para esos acuerdos comerciales y de la imposibilidad de permitirle a Uruguay, como uno de los 4 miembros fundacionales, tener sus propios acuerdos. En el caso de Lacalle, él quería avanzar con un acuerdo con China, hasta empezó a tener negociaciones que rápidamente quedaron en la nada, a lo que obviamente iba a ser así, entre otras cosas por las presiones de Brasil, que no estaban interesados en que Uruguay tuviera un acuerdo de libre comercio con China, dejándolo al propio Brasil afuera, ¿no? Desde ya. Ahora, la realidad es que todo ese planteo de Lacalle Pou tan enérgico que lo llevó a un enfrentamiento en su momento muy fuerte con Alberto Fernández, con varios cruces en distintas cumbres, quedó en la nada. Ni Lacalle Pou logró que se reforme el Mercosur, pero al mismo tiempo tampoco se animó a pegar un portazo como en algún momento había sugerido.
Es interesante porque lo de la calle Pou fue, si se quiere, el acto que había seguido a uno anterior, que había tenido otro protagonista también de un perfil liberal transformador, como es el caso de Jair Bolsonaro. No tanto por el propio Bolsonaro, que es difícil verlo a él mismo como un líder liberal, es claramente algo mucho más cercano a un neoconservadurismo bastante extremo, pero su ministro de Economía estrella, recordemos, era Paulo Guedes. Guedes asume como un fanático del libre comercio que venía a abrir a Brasil al mundo y que desde el primer momento había planteado al Mercosur como un estorbo y que en todo caso planteaba, si el Mercosur no se reforma, nosotros vamos a correr de lado al Mercosur. Eso en parte había sido contenido por Mauricio Macri, que coincidió en la Argentina como presidente en ese momento. Estamos hablando, Bolsonaro asume en 2019, enero de 2019, coincidió en todo el último año de mandato de Macri, y Macri un poco trató de traerlo de vuelta a la mesa porque estaba también interesado en eventualmente alguna reforma del funcionamiento del bloque, pero todos sabemos que eso quedó en la nada. Y ahora el protagonista es Milei. Ahora es Milei el que está planteando algo bastante similar a lo que venía insistiendo la calle Pou, y es esta idea de, así como está el Mercosur no sirve, tenemos que ir a un esquema más flexible, tenemos que ir a la posibilidad de que cada país miembro tenga sus propios acuerdos comerciales. Lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, que estuvo participando el jueves de lo que fue la reunión de ministros de Economía. Dijo, emulando, pero con una diferencia crucial, a Leandro N. Alem en su famosa carta de suicidio, donde él dice, bueno, Alem dice que se rompa pero que no se doble. Lo que dijo Caputo fue que se doble pero que no se rompa, es decir, permitamos que cada país haga sus propios acuerdos. Hoy la Argentina está interesada, por ejemplo, en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que no tenemos muy claro si lo tiene Estados Unidos interesado, pero esa es otra discusión. Permitamos que eso sea posible dentro de las reglas del Mercosur, que hoy, como sabemos, impide a sus miembros hacer acuerdos comerciales unilaterales o bilaterales, pero prescindiendo de los otros socios. ¿Tendrá éxito Milei? ¿Podrá cambiar las reglas de este bloque que se muestra tan reacio a ceder, a flexibilizarse? No sabemos eso todavía. Los próximos 6 meses donde tenga la presidencia pro tempore van a ser un indicador claro. Ahora, lo interesante es ¿por qué todos están tan convencidos de alguna manera que el Mercosur así como está no sirve? Y ahí me parece que es interesante entender algunas de las cosas que han pasado. ¿Qué es lo que nos muestran los datos? En 1991, para que tengamos dimensión, cuando se firma el Tratado de Asunción que da origen al Mercosur, después sería ratificado en el Tratado de Euro-Preto en 1994, si uno veía el comercio que tenían los 4 países miembros originales entre sí, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, representaba aproximadamente el 11% de las exportaciones. Estamos hablando acá de exportaciones. Es decir, si nosotros sumamos el total de las exportaciones que hacían Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay entre sí, entre los 4, eran el 11% del total de las exportaciones de esos 4 países. Hay un primer momento que coincide con los 90, es decir, con todo ese auge liberalizador que existió en la región y en todo el mundo a partir de lo que fue el consenso de Washington, la caída de la Unión Soviética y todo lo que sabemos que ocurrió en la última década del siglo pasado. Y la verdad es que en un primer momento la sensación era que el Mercosur seguía los pasos, por ejemplo, en la Unión Europea y que estaba avanzando hacia una integración cada vez mayor, cada vez más exitosa. Porque si vemos en 1998, el porcentaje había subido a 25%, es decir, de 11 en 1991 subió a 25% el comercio intrazona dentro del Mercosur entre los 4 países. Algo que justamente marcaba el éxito de esa integración. ¿Qué es lo que nos muestran las últimas estadísticas disponibles? Que hoy ha caído a cerca del 10%. Es decir, el comercio intrazona de los 4 países originales del Mercosur, hablamos siempre de los 4 países originales porque Venezuela se incorporó después aunque fue suspendido, Bolivia ya es considerado miembro, pero obviamente todavía no termina de tener el mismo estatus que los otros.
volvemos por eso siempre a insistir en los 4 miembros originales, ese comercio es hoy 10% nuevamente. Es decir, era 11% cuando se formó el Mercosur, subió a 25% en el año 98, en el apogeo, si querés, del bloque, y hoy volvió a caer a aproximadamente 10%. Es decir, que el 90% de lo que exportan Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina se lo exportan a países que no forman parte del bloque. ¿Cómo puede ser ese retroceso? ¿Cómo se explica? Bueno, hay que entender ahí esencialmente que el Mercosur nunca llegó a ser lo que iba a ser. Pensemos concretamente en algunas cuestiones claras que se había planteado. Un objetivo central era ser una unión aduanera. Era el primer paso que se había trazado. Ser una unión aduanera. ¿Qué significa ser una unión aduanera? Bueno, esencialmente establecer que para, primero, ser una zona de libre comercio, es decir, no nos ponemos aranceles internos, de modo tal que lo que Argentina le vende a Brasil, lo que Brasil le vende a Paraguay, lo que Paraguay le vende a Uruguay, eso circula sin aranceles. Pero al mismo tiempo que el arancel que se le establece a los productos que vienen de otros países, es decir, de países que no pertenecen al bloque, sea el mismo establecido por los 4 países. Entonces, concretamente, que tanto para Paraguay como para Brasil como para Argentina como para Uruguay haya un 15% de arancel para todos los productos que provienen del resto del mundo. De esa forma se logra una base competitiva que permite ir de la mano. De hecho, una de las cuestiones que se plantean es, bueno, quizás es demasiado alto ese arancel externo común, habría que bajarlo. Esto fue parte de negociaciones recientes que llegaron más o menos hacia algún avance, pero nada demasiado concreto. Ahora bien, la realidad es que ni siquiera llegó a ser una unión aduanera. Imaginemos que mucho menos una unión monetaria, una unión comercial mucho más importante como la que se pudiera plantear o la que se pudiera haber planificado en algún momento. Ni siquiera llegó a ser una unión aduanera plena. ¿Por qué? Porque está lleno de excepciones. Es decir, formalmente hay un arancel externo común, pero lo que sucede es que para un montón de rubros se mantienen protecciones. Y además, incluso entre los 4 países, hay un montón de barreras pararancelarias, es decir, trabas comerciales que en los hechos impiden que entren productos de Brasil a la Argentina, que impiden que entren productos de Argentina a Brasil, aunque no sean formalmente aranceles. Además de un montón de excepciones donde se establecen otro tipo de tarifas, otro tipo de impuestos. Sigue siendo un esquema absolutamente caótico y discrecional. Y a la respuesta de por qué esto es así, hay que mirar a Argentina y Brasil. Porque tanto Uruguay como Paraguay tienen muchos más incentivos y siempre los han tenido para que haya una economía más abierta, porque está probado a nivel global que para que las economías crezcan tienen que comerciar. ¿Por qué? Y por una cuestión muy sencilla. Si tu mercado es de 8.000 millones de habitantes, es decir, si vos apuntás a venderle a todo el mundo y vas a tener que tus empresas tendrán muchas más oportunidades de hacer negocios, van a poder trabajar mucho a una escala mucho mayor que si vos solamente le vendés a tu propio país. En el caso de Argentina, pongámosle 46 millones de habitantes, mucho más si vos tenés un país como Uruguay de poco más de 3 millones de habitantes. Entonces, el problema siempre fueron Brasil y Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una ideología proteccionista que se suma también a grupos de presión muy ligados a los sectores industriales de Argentina y Brasil que siempre pusieron trabas a cualquier tipo de reforma que permitiera una mayor apertura comercial y por lo tanto una mayor flexibilidad por parte del Mercosur. Y hay otro elemento, más allá de la ideología y más allá del lobby. Hay una razón política también. Y es que los políticos, si retienen facultades para limitar el comercio, si retienen facultades que les permiten tener discrecionalidad, por ejemplo, para decidir en qué casos se habilita el comercio de un bien, en qué casos no se habilita, bueno, esa discrecionalidad es poder. Es poder para conseguir cosas a cambio, porque yo le puedo decir a un sector o a una empresa, vos querés exportar, querés entrar a tal mercado o querés importar tal o cual cosa, bueno, me vas a tener que dar algo a cambio. De la misma forma, vos ya estás exportando o ya estás importando, mirá que si no haces tal o cual cosa, te corto ese chorro
que vos tenés que te permite importar o exportar. Digo, y hablamos de te doy algo a cambio para ser elegante, pero es también un gran foco de corrupción. Y ha sido históricamente así en la Argentina y también en Brasil. Entonces, un sistema mucho más abierto, mucho más claro, donde no haya lugar para esas discrecionalidades, es un sistema donde los políticos pierden caja, donde los políticos pierden poder, donde los políticos deben ceder en nombre de beneficiar en definitiva a la ciudadanía, porque que las empresas tengan más posibilidades de hacer negocios, de comerciar, es que haya más oportunidades de trabajo, es que haya más bienes y servicios a disposición de la gente y a menor precio. Entonces, ese statu quo que no se ha podido romper principalmente por esa visión tan arraigada de Argentina y Brasil de querer proteger al mismo tiempo un sector industrial que incluso en Brasil, pero desde ya en Argentina, ha tenido históricamente enormes dificultades de competitividad. Hay sectores muy competitivos, pero también es verdad que conviven con sectores que no podrían seguramente subsistir tal cual están funcionando hoy. Eso, y que se suma a lo que decíamos de la discrecionalidad y de la búsqueda de conservar, si se quiere, cotos de caza, ha sido el gran obstáculo para que el Mercosur se modernice. ¿Podrá esto cambiar hacia adelante? Bueno, Milei en muchos casos y en muchos sentidos ha demostrado una capacidad de romper con determinadas inercias de la economía en este año que lleva como presidente argentino, que permiten por lo menos darle el beneficio de la duda. Porque efectivamente hay un montón de cosas que han sucedido en este año en materia económica que parecían imposibles. Digo, que se pudiera hacer un ajuste de la magnitud que hizo Milei, que se pudiera hacer un recorte del gasto de la magnitud que hizo Milei y mantener altos niveles de popularidad, parecía absolutamente imposible. Y a Milei le salió. ¿Podrá entonces modificar la regla del Mercosur, abrir realmente la economía? Está claro que tiene menos compromisos con los sectores industriales que cualquier otro presidente, y también está claro que tiene más vocación de romper, si se quiere, con muchas de estas cajas que otros presidentes. Ahora, claro, no alcanza con que quiera Milei. Tiene que convencerlo a Lula. Un Lula y un Brasil que hoy está bastante más, si querés, ideologizado de lo que era el Lula que gobernó en sus primeros 2 mandatos entre 2002 y 2010. Es un Lula que está en muchos sentidos más obstinado, con una visión económica que parece un poquitito menos pragmática de lo que era, y eso está detrás, por ejemplo, de la disparada histórica del dólar en Brasil, que ha provocado que el real por primera vez que el dólar por primera vez superara los 6 reales en Brasil. Pero al mismo tiempo, si Argentina se une a Paraguay y Uruguay y presionan fuerte, y esto se suma a sectores que en Brasil también estarían interesados en una apertura comercial, bueno, quizás haya ahí un camino. No hay mucho lugar para el optimismo si uno mira los antecedentes y uno ve un Mercosur que parece imposible de arreglar. Ahora, lo que está claro es que para la Argentina, al menos, si queremos crecer, si queremos tener una economía que permita bajar de este 50% indignante y oprobioso de pobreza en el que estamos, solamente va a ser posible comerciando y comerciando mucho más. Para eso se necesita un Mercosur diferente. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Bueno, y para seguir analizando todo lo que rodea esta cumbre del Mercosur que sucedió en la ciudad de Montevideo, Uruguay, tenemos el privilegio de poder conversar con Juan Carlos Alac, que es profesor titular de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador en el IEP, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un lujo tenerte. Hola Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto. Una alegría poder estar con vos en este espacio. Bueno, gracias de vuelta. A ver, un poco la idea que nos hemos propuesto en este rato de programa es tratar de entender qué pasó con el Mercosur en los años que han transcurrido desde su creación y qué es lo que puede pasar hacia adelante. Y la pregunta con la que me sale arrancar esta charla es, ¿tiene arreglo el Mercosur? Porque la sensación es que
todos de un modo u otro están de acuerdo en que así como está mucho no sirve, pero al mismo tiempo pareciera imposible que se pongan de acuerdo en cómo modificarlo. Por eso quisiera arrancar con esa pregunta. Sí, yo creo que tiene arreglo y lo natural es que el Mercosur se profundice, funcione mejor. Yo creo que lo que traba el Mercosur principalmente es la poca vocación y convicción, tanto de Brasil como de Argentina. No te hablo de un gobierno actual, de un momento, sino en el largo plazo, de ser economías orientadas a ser competitivas y salir hacia afuera. Yo creo que ese es el problema de fondo, el problema principal. Eso otros países lo tienen recontra decidido, lo tiene decidido Chile, lo tiene, en Latinoamérica te hablo. Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México, tienen muy claro eso, que su desafío es ser competitivos y tener que entrar a mercados, es algo, una orientación exportadora. En el Mercosur el único que tiene esa claridad es Uruguay. Eh, También porque el problema de Argentina y Brasil tampoco es porque tiene riesgos, tiene una industria que es, bueno, según cómo te integres al mundo y qué acuerdos hagas, bueno, puede sufrir o puede verse bajo presión. Y entonces eso dispara resistencias que en Uruguay, como ya la industria es chica, lo que ven es la parte que ganan, la parte ofensiva de la agroindustria. Entonces, si queremos exportar vino y no tenemos aranceles altos, queremos exportar leche, tenemos aranceles altos, queremos exportar carne, que exporta mucho, los aranceles son altos. Acá el Mercosur es más una traba que otra cosa. Ahora, está bien. Vos decís, no hay un perfil exportador decidido por parte de Argentina y Brasil. Al mismo tiempo, vos escuchás los discursos de los presidentes de todos los partidos, y obviamente tenías como ministro de Economía de Bolsonaro a Paulo Guedes, que era más o menos un fanático del aperturismo. Pero vos escuchás hoy lo que puede decir un Fernando Haddad, lo que podía decir, me acuerdo de Matías Culfas, por ejemplo, ministro de Producción de Alberto Fernández, y todos decían, hay que exportar más. O sea, ninguno dice, no hay que exportar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Es que una cosa es decirlo y otra cosa es orientar tu política a que eso pase. Decirlo dicen todos. No sé, o sea, hay cosas que Mm, está bien, a todo el mundo le gustaría que pasen, que la producción tenga mayor calidad. Todo el mundo te va a decir, sí, hay que promover la calidad. Bueno, pero la pregunta es qué haces para que eso suceda. Y eso no todos están comprometidos a tener toda una orientación de política hacia eso. Eh, el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que empezó a cerrar la economía sin tener problema macro. Después con el problema macro la cerró muchísimo. Entonces no le faltó muchísimo esa vocación exportadora. Y yo creo que eso traba también porque, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay una idea errónea. Cuando se hizo el Mercosur, ¿cuál es la idea? Un mercado ampliado, fuerte, entonces las empresas siguen protegido del mundo exterior, pero adentro el comercio es libre y entonces, bueno, las empresas se hacen más fuertes, como medís un poco el grado de competencia que exigís, se hacen fuertes las empresas y después van a ser capaces de salir al mundo. Y esa última parte no sucedió y no es tan fácil que suceda. Y entonces, la verdad es que no es que sigue siendo una industria no competitiva, tanto en Brasil como en Argentina, en promedio, ¿no? Siempre hay mm, heterogeneidad. Y esas mismas fuerzas proteccionistas, digamos, que piden trabas a la importación en distintos momentos, son de distintas formas, tampoco quieren que se profundice la relación con Brasil. Entonces tenés la locura de lo que es el Mercosur hoy, que es un Mercosur que no es verdad, se supone que es una unión aduanera, y adentro el comercio tampoco fluye tanto. Todo tenés un montón de cosas, tenés trabas, tenés arreglos entre empresas de no entrarle al otro, tenés antidumping, tenés no, medidas para arancelarias de reglamentos técnicos. No hay un esfuerzo fuerte de decir, che, tenemos que converger a tener todo igual, las reglas de origen. También son todas cosas en las que se podría trabajar mucho más y otros acuerdos comerciales trabajan muchísimo más. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico mm. trabaja mucho más fuerte en esas cosas, en facilitación de comercio, todo lo que hace a la fluidez del comercio interno.
En el Mercosur eso no está, ni siquiera podemos tener, tenemos reglas de origen todavía y control de origen, que una unión aduanera supone que tener el arancel externo común para no tener eso. Y lo tenés, entonces no tenés ni chicha ni limonada. No, De alguna manera eso es lo que está detrás de lo que se ve también en las estadísticas que muestran digamos, un peso comercial de los países del Mercosur a nivel mundial menor que el que tenían antes y menor comercio incluso entre los cuatro países originales. y claro, porque además la ventaja principal del Mercosur también era aprovechar quizás una industria poco competitiva, pero regionalmente sí. Entonces, tanto Brasil como Argentina, incluso Uruguay, las exportaciones no tradicionales van mayoritariamente al Mercosur. Entonces, siempre es muy buen mercado para las exportaciones no tradicionales. Pero ahora con la irrupción de China y de otros países más en desarrollo, teniendo capacidad industrial, empieza ese comercio que vos estás diciendo, intrarregional, empieza a tener menos importancia porque es más difícil competirle a China. Entonces Brasil, en vez de comprarnos a nosotros, le compra a China. Por ejemplo, y Uruguay ahora también, ¿por qué es tan fuerte su pedido de déjame comerciar con China, déjame a mí salir a hacer? Porque que se encuentra en la situación que tiene que comprar más caro desde Brasil o desde Mm, Argentina cuando podría comprar más barato desde China. Y dice, ¿por qué estoy pagando de mayo? ¿Para qué? ¿Para que tenga Brasil industria? No le conviene. Antes Uruguay se beneficiaba más porque también exportaba industria. Y mm, a todos nos está pasando eso. O sea, a todos nosotros el Mercosur es menos importante económicamente, relativo a lo que era hace 15, 20 años. Entonces los beneficios de estar adentro del Mercosur son menores. Hoy cada vez más tenemos un patrón de especialización quizás más primarizado y donde exportamos lo mismo. Entonces, ¿qué nos vamos a estar vendiendo entre nosotros? Nos vendemos, pero menos, mucho menos que antes. Y entonces, bueno, tampoco está la presión para hacer más fluido, porque lo que quedan son los intereses defensivos de una industria que en general es defensiva. Así como le teme a China, el industrial argentino le teme a Brasil y el brasilero le teme al argentino y logra que el comercio interno se trabe también. Es una situación que no está buena, pero mm. vos me preguntabas si soy optimista. Yo creo que lo que cambia el tablero de todo esto es si en algún momento Argentina empieza a tener esa orientación hacia afuera. Es decir, acá no voy a progresar hasta que no me decida a apoyar la exportación. Eh, Hoy lo está haciendo de alguna forma, pero para commodities, ¿no? Para la minería, vaca muerta. Eh, Cuando sea más general, bueno, ahora mi ley tiene te guste más o te guste menos el gobierno, tiene esto de no importarle tanto la protección, y en ese sentido ahora se alinea con Uruguay, en decir, che, dejemos que cada uno negocie lo que quiera con otros países. A ver, ahora quiero ir a ese punto que es cómo se sale y cuáles son las distintas discusiones respecto de cómo se sale, pero quiero volver un paso atrás. Vos Sí. un poco empezabas a decir, a desarrollar esta idea de lo que se supone en la letra que debería ser el Mercosur si uno ve los estatutos, lo que se firmó, y cómo es realmente. Esto de que ni siquiera es una unión aduanera. Si vos tuvieras que decir, digo, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se suponía que debía ser a esta altura el Mercosur? ¿Qué es lo que se imaginó cuando se firmó el Tratado de Asunción? ¿Y qué es realmente hoy? Yo básicamente explico la diferencia entre zona de libre comercio y unión aduanera. Zona de libre comercio es la mayoría, son zonas de libre, de los acuerdos comerciales son zonas de Mm, libre comercio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nosotros entre nosotros, no hay aranceles, no hay trabas, hacia afuera cada uno pone los aranceles que quiere. bien. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de eso? Que eso es un estadio menor de la integración. ¿Por qué? Porque si vos importás algo, ponele de China, y vos tenés un arancel bajo para ese producto, después me lo triangulás a mí que tengo un arancel más alto, porque yo Mm. tengo cero con vos. Entonces tenemos que tener lo que se llaman reglas de origen, que para, cada vez que me exportes vos a mí, tengo que controlar que efectivamente hayas hecho suficiente valor agregado para que yo te lo deje entrar sin arancel. Y entonces ya empezamos con un engorro. Bueno, somos amigos, pero a ver, pasame el comprobante de que vos hiciste Bien. algo, si no, no te dejo entrar.
Un estadio más profundo es lo que es la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea ya es mucho más que eso, pero es lo que se llama una unión aduanera, donde decís, no, para también un paso más, tengamos los mismos aranceles hacia afuera. Mm. Entonces ahí yo sé que si entra de cualquier producto, si entra de tu país, que yo soy, firmé un acuerdo con vos, ya pagó el arancel, que yo tengo también. Si me vendés un cuaderno importado de China, yo sé que cuando entró en Brasil ya pagó el arancel que Mm. tengo yo. Entonces no tengo ese problema de que se triangula. Pero para eso tenemos que tener el mismo arancel externo común. El Mercosur tiene tantas excepciones al arancel externo común que las reglas de origen se mantienen. Mm. Y entonces al final te quedás sin la chacha y sin los 20 porque, ¿no? Como decía antes, ¿no? ¿Qué otra expresión? Sin una cosa y sin el pan y sin la torta. Claro. Porque ahí, ¿qué es un trade-off entre la flexibilidad de vos poner un arancel, el arancel que querés, tener una zona de libre comercio, y esa es la ganancia. La pérdida es que tenés una menor fluidez del comercio. Por ejemplo, cuando Inglaterra se va, hace el Brexit, Gran Bretaña se va de la Unión Europea, dice, voy a tener los mismos aranceles que usted, o no, perdón, perdón, repito, se va de la Unión Aduanera. ¿Y cuál es el problema? Que empiezan a tener que controlar en frontera Mm. los bienes por este problema que yo te digo. Y entonces ese es todo el problema, era ese, el engorro burocrático de tener que controlar en frontera. Bueno, en el paso ahí el problema se daba en Irlanda del Norte. Por la cuestión política de la República de Irlanda y Irlanda del Norte. Claro, porque está integrada Irlanda del Sur, pero a la vez que está integrada económicamente con Gran Bretaña. Entonces se daba este problema. Si no era. Pero entonces nosotros no tenemos ni una cosa ni la otra. Decimos que somos una unión aduanera, en parte lo somos porque tenemos muchos aranceles externos comunes, eso lo tenemos bastante, más que nada Argentina y Brasil. Uruguay y Paraguay tienen muchísimas excepciones. Nosotros tenemos, Brasil tiene, pero Uruguay y Paraguay se les dieron muchísimas más Mm. excepciones. Eh, y, pero no funciona, los beneficios no están tanto. Y no tenés la flexibilidad. Y eso es lo que se queja Uruguay. Y ahora empieza Argentina, aparentemente, que es mañana, ¿no? Que es la reunión, Claro. eh, que va a llevar esa postura a Milei también. Ahora, vamos entonces a adentrarnos ahí, en cómo se sale de este engorro, como decías vos. Si uno ve lo que está proponiendo hoy Milei, que es la idea de flexibilidad para que cada uno pueda hacer sus propios acuerdos de libre comercio, Milei con la idea de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, te voy a preguntar en un ratito sobre eso. En el caso de la calle Pou estaba muy fuerte con este acuerdo de libre comercio con China, que todos sabíamos que era muy difícil que se pudiera realizar y de hecho está totalmente frío hoy, pero pareciera que lo que proponen estas dos es, bueno, no modifiquemos el Mercosur en sí o no lo potenciemos, sino permitamos que cada uno pueda hacer lo suya por su lado. ¿Te parece que ese es el mejor camino? ¿Qué implicaría seguir ese camino? Y de alguna forma yo pienso que es el mejor camino. Mm. Que cuando empiece, no sé, Uruguay a tener acuerdos, si se les permitiera, y Argentina tiene acuerdos, va generando en las propias economías un progresivo cambio en el patrón productivo que después facilita que se integre más el Mercosur. Mm. Eso es lo que pienso. ¿Entendés? Porque el problema es defensivo. Hay una industria que hoy pide protección. En la mía que le pones más presión, justo ahora es un mal momento para que pase todo esto por la apreciación cambiaria. Y justo Mm. se liberalizó mucho. Yo hace poco escribí sobre esto. Hay un tema de timing acá, donde no es el momento para estar acelerando acuerdos. Si sale el de la Unión Europea, sí, me tiro de cabeza. Pero yo no estaría buscando hoy acuerdos comerciales. Igual tardan, así que se puede empezar y esperar. Pero hoy, como está bajo mucha presión la industria, ¿no? Porque le sacaste un montón de protección, todas las iras que había, se Mm. las sacaste todas. Le pusiste compensatoriamente, le subiste el impuesto de país 10 puntos, pero ahora se los bajaste y le bajás el 7,5 restante. Va a estar bajo una presión terrible, en un sentido malo, en el sentido de que le estás pidiendo más de lo que se debería, porque si no tenés el tipo de cambio apreciado está bien, pero con el tipo encima el tipo de cambio apreciado. Entonces hay un tema de timing ahí. Si no fuera por eso, te diría sí, para mí es el camino a seguir.
cada uno hace independientemente, se va haciendo la industria más competitiva, quizás se achica un poco, mientras se agrandan otros sectores, los que aprovechan un mejor acceso a otros mercados, que es lo típico de lo que te va a decir el comercio, ¿no? Te Mm, especializás más. Entonces, mientras eso pasa gradualmente, ese sería el ideal. Bueno, las fuerzas proteccionistas que están impidiendo también que se profundice el Mercosur van a perder fuerza. Y la industria te va a quedar una industria que se va a ir achicando un poco, pero lo que no se, lo que queda va a ser mucho más competitivo. Entonces va a tener una agenda donde va a pesar mucho más poder salir afuera, porque va a tener esa capacidad. Y menos preocupada por la competencia importada. Entonces sí creo que es un camino. Lo que pasa es que a Brasil y Argentina, principalmente Brasil, le bloquean a Uruguay, le bloquean hablando con lo, porque Uruguay querría patear el tablero quizás, no sé el nuevo gobierno, claro. la calle tuvo toda la intención de patear el tablero, de ir a negociar con China, pero van los brasileros, le hablan a los chinos y le dicen no, no negocies con Uruguay, que yo me voy a Mm. enojar. Y bueno, entonces, y no sé, bueno, preguntame de mi ley de Estados Unidos, después te sigo. No, no, está bien. Pero pará, porque está bueno eso para entenderlo. Porque claro, obviamente, va a Brasil y si China tiene que elegir entre un mercado de 3 millones y un mercado de 200 millones, no, no tiene nada ni que pensar. Ahora, eh, el punto entonces hoy, uno podría poner el foco en Brasil, porque digo, claramente el gobierno de argentino está en una línea de abrir la economía, lo está haciendo de hecho. ¿Brasil lo ves accediendo a esta flexibilidad de la que hablábamos antes? ¿O la cosa está complicada por ese lado? No sé bien, mira, no, yo no tengo una buena medida de las fuerzas internamente en Brasil, cómo están las fuerzas. Eh, pero también si Argentina se suma a Uruguay, bueno, para Brasil le cuesta más también la resistencia, ¿no? Entonces, eh, podría pasar que flexibilice o que puede pasar cualquier cosa. También depende de qué receptividad tiene. Yo no soy muy optimista, pero qué sé yo, todo puede pasar, de que Estados Unidos quiera firmar un acuerdo con Argentina. Mm, Eh, qué sé yo, no es la línea que está teniendo que parece tener Trump. No, a México le está poniendo, le ladra a México. Pero es verdad que México, o sea, le compite mucho a Estados Unidos. mm, Argentina no le genera mucho riesgo en términos de competencia e industrial principalmente, que es lo que hoy están preocupados. Pero, qué sé yo, quizás si hay mucha empatía y quizás es algo intermedio, que puede pasar cualquier cosa. Eh, sí, lo que alinearía a todos los patitos es que tenga éxito con la Unión Europea, el acuerdo con la Unión Europea. Eso sí, alinearía todo. Eso pasa sería lo que prolijo, pero eso es muy difícil, está sí. muy difícil, porque la oposición que están planteando ahí muchos países, Francia a la cabeza, pero no es solo Francia, pero Polonia, digo, países que tienen un sector agroindustrial o agropecuario que es políticamente fuerte, con mucho poder de presión, parece muy difícil que eso pueda avanzar. Sí, y bueno, la verdad que yo eso tampoco, son Mm, cosas ya que la gente que hace relaciones internacionales sigue más mm, los poderes y yo no sé medir eso. Parece que hay una chance, pero sí se ve muy difícil. Eso sí, claramente creo alinearía todo de una forma prolija, pues están negociados plazos bastante amplios. Daría tiempo a que las cosas se vayan acomodando más gradualmente. Ayudaría mucho a alinear también mm, ¿sabes en qué cosas pienso yo? Eh, es muy importante que el sector privado, en su acción colectiva, no las empresas, o sea, también las empresas, pero también en lo que le piden al gobierno, en a dónde ponen su norte, que tengan un norte de, che, vamos a tener que competir con Europa, vamos a poner las pilas con la competitividad que hace falta, capacitación laboral, mejoras de calidad, una agenda competitiva.
Hoy los sectores productivos no tienen eso. En vez de pagar a alguien que pueda gestionar proyectos de productividad, de competitividad, relacionarse con el Estado pidiendo trabajar en esa línea, Mm. le pagan a un lobista Claro. que vaya y pida protección, porque eso es lo que da más rentabilidad. Y entonces estamos en un equilibrio muy malo, donde está muy a la defensiva. Fíjate, la Unión Industrial acaba de hacer una reunión anual y llaman a alguien Mario Simoli, que es el prototipo del viejo proteccionista. Y no, trae a alguien que hable de una industria posible hacia adelante, Mm. más competitiva, que busque eso. No tiene propuesta en ese sentido. Entonces, yo creo que un acuerdo con la Unión Europea, por lo que significaría en términos, además que es Europa, ¿no? No es que es con China y que todo Sí, para, sí. se va a aceptar y creo que va a ayudar a encolumnar al sector productivo a través de una agenda competitiva. Yo tengo esa esperanza de que haría eso. Y dando los tiempos adecuados, porque son liberalizaciones según el sector a 4 años, 10 años, incluso 15 años. Eh, Está bien. Ahora, está bueno esto de un poco cómo es la cultura empresarial argentina, por lo menos de los sectores productivos, donde también es cierto que son muchos años trabajando de determinada manera y eso siempre es difícil cambiar, hasta digo, culturalmente, digo, ¿no? De quiénes son los que están a cargo. Ahora, vos es verdad que hablás con muchas de estas personas, que me ha pasado, y los tipos te dicen, no, no, yo no tengo ningún problema en competir, lo que pasa es que me tienen que sacar los impuestos, ¿no? Y te entran por el lado de que en realidad lo que los vuelve poco competitivos es la enorme carga impositiva argentina, lo que implica que te cargue, que te tase el Estado Nacional, las provincias, los municipios. ¿Hay un punto ahí o eso es solo una parte? ¿Cómo lo ves? Puede haber un punto, pero mira, para el exportador muchos de esos impuestos no se cobran. O sea, el exportador regular no paga IVA, no paga arancel de importación, que eso es grosso, eso es lo más grosso. Eh, Después puede ser, hay tasas, sí, hay una acá, pero no es excusa. Mm, Esto es más excusa que otra cosa. Es agarrarme de algo para decir, impuestos va a haber siempre. Y en otros países hay impuestos también. mm, Otra cosa es, si vos comparás, me agarrás, no sé, un producto que quieras acá, un producto textil, ponele, un pantalón y comparás el precio de venta en un shopping y comparás el precio de venta en Estados Unidos, ahí entiendo esa problemática que me diga, no, acá, porque dicen, mirá cómo es más caro acá. Y entonces, bueno, la comparación de precios al mercado interno en los dos mercados va a depender mucho de esos impuestos, de los aranceles de importación, del IVA, ¿no? Que quizás en otro país es menor esos impuestos. Pero eso afecta el precio de venta en el mercado interno, no afecta a tu capacidad de exportar. Tu mm. capacidad de exportar no paga esos impuestos. Entonces, pueden convivir, digamos, que tengan muchos impuestos para venta al mercado interno, que te hagan los precios internos Mm. altos, y a la vez que eso no te afecte tu posibilidad de exportar. Está bien, pero lo que Eh, ellos te dicen, perdón, pero lo que ellos te dicen es, está bien, pero si vos me abrís la economía, yo me fundo porque me va a venir las empresas que te encontrás en cualquier shopping de cualquier país de América Latina, no hay ni que irse a Estados Unidos, que venden mucho más barato y entonces mi empresa textil se funde. Y pero esa, entonces, esa- esa importación también paga los impuestos altos. Esa mm, importación paga el IVA, paga el arancel de importación, paga un extra, un anticipo de IVA, que a veces tiene un costo financiero y a veces no se termina de mm, devolver. Una importación paga de IVA 21 más 20. Y ese 20 lo recuperás cuando vendés. Si tu margen es suficiente para recuperar ese IVA. Eso es un extra que el productor local no tiene. Es verdad que el productor local paga quizás más ingresos brutos y tasas municipales, e impuestos provinciales, según en qué provincia esté, pero no me parece que esa sea la causa mm, de la falta de competitividad. Sí podemos hablar de eso cuando hablamos de diferencias de precios, cuando se compara internacionalmente, pero eso no afecta en un mismo mercado, que paga en el mismo mercado los mismos impuestos, la diferencia entre el nacional e importado. Entonces, como que se mezclan dos cosas ahí y las mezclan digamos, como excusa. Eh, obvio.
Lo que sí les doy la razón yo es que se está abriendo muy rápido y en un contexto de apreciación cambiaria. Entonces eso es lo que está mal y eso es lo que pasó siempre en Argentina. Pasó con Martínez de Oz, pasó con Cavallo, pasó con Macri. Siempre se abre. ¿Y por qué pasa eso? No es casual, porque la apreciación cambiaria sucede cuando hay un buen contexto de entrada de capitales. Y en ese contexto tenés menos miedo de que afecte a la producción nacional, porque decís igual tengo financiamiento y la economía en general por esa entrada de capitales está bien. Entonces, bueno, ahora fíjate, con el blanqueo se sienten cómodos, se sienten más seguros y van a fondo. Y entonces, bueno, quizás si no, hubieran postergado este 7,5 que están sacando del Hmm, impuesto. claro, No sé, digo yo, porque lo habían anunciado que lo iban a hacer. O sí. sea, quizás te estoy diciendo, pero es algo, para mí, yo lo hubiera postergado, no lo hubiera hecho, hubiera con más cuidado por esto, porque hay apreciación cambiaria, hasta no resolver ese tema, eh, que quizás se resuelva con la salida del cepo. eh, no sé, no pondría tanta presión sobre el sector industrial. Juan Carlos Alac, la verdad, un verdadero placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que está pasando con el Mercosur y sobre todo con el comercio en la Argentina. Bueno, Darío, muchas gracias, che, muy buena la conversación. Un abrazo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מסובבת ראשים, והיא לכל החיים. יש לה לוק של קרדשיין, והלוואי והיא תאמר לי כן. אני רוצה להיות לה כאן, מה שהיא עושה לכולם זה מדהים. הוא כזה חתיך כמו מלומה, הוא פיגעתי קצת בלבל צ'ומה, והוא מכור לסוני בדיוק כמוני. וואלק מדהים. יש לי מה שאני צריכה כדי לאהוב אותך, תמיד תיקח אותי בלב שלך. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מסובבת ראשים, והיא לכל החיים. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y aquí seguimos con Far West, ingresando ya en la parte final de nuestro programa, uno de los últimos programas del año que se nos está escapando, y lo hacemos ingresando a la breve historia del mundo de hoy. Y ya que estamos hablando de acuerdos comerciales, ya que estamos hablando de la insatisfacción que expresan algunos países respecto de ciertos bloques comerciales, llega la hora de hablar del Brexit. Porque la historia del Brexit nos muestra, entre otras cosas, lo difícil que es abandonar un bloque después de muchos años de una economía que se acostumbra a funcionar en esa área, sobre todo con el nivel de integración que alcanzó la Unión Europea. Recordemos un poquito esta historia, que uno diría empieza en el año 1993, cuando se firma el Tratado de Maastricht, que crea la Unión Europea con ya el Reino Unido
adentro después de lo que fueron las distintas etapas e instancias de asociación que existieron a nivel europeo, desde lo que fue la Unión del Acero y el Carbón después de la Segunda Guerra Mundial hasta ya lo que se estableció como Unión Europea. La verdad es que siempre hubo un sector euroescéptico dentro del Reino Unido. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con que se trata de una isla, con que siempre tuvo una idiosincrasia distinta, con que fue el imperio más grande del mundo, y eso también llevó a que se autopercibieran sus líderes políticos como algo distinto de la Europa continental. Por distintas razones esa sensación siempre existió, con lo cual ya te diría entre 2013, 2014, años posteriores a la gran crisis del 2008, que fue muy dura para toda Europa y para todo el mundo, empezara a aparecer como chivo expiatorio en la Unión Europea. También por muchas regulaciones existentes en la Unión Europea que hoy mismo son foco de mucho malestar entre los miembros de la Unión Europea. Y eso generó que se fuera volviendo cada vez más popular esta idea de que el Reino Unido estaría mucho mejor sin la Unión Europea y de que había que irse, que había que justamente concretar el Brexit. Britain Exit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto lleva a David Cameron, el entonces primer ministro británico, que había llegado al poder tras una alianza con el Partido Liberal Demócrata, porque no le había alcanzado a los Tories para alcanzar una mayoría propia. Lo lleva a prometer en el año 2013 que si era reelecto, si él ganaba las elecciones generales realizadas en el año 2015, él iba concretamente a convocar a un referéndum para realizar la posibilidad de que los británicos decidieran si querían permanecer en el Reino Unido, mejor dicho, en la Unión Europea, o si querían irse. Ese resultado creyó David Cameron iba a ser favorable a la idea de quedarse. De hecho, esa promesa le permitió ganar las elecciones con una mayoría muy clara para el Partido Conservador, le permitió realizar el Brexit, hizo campaña, realizar el referéndum del Brexit, hizo campaña para solicitar el voto por la idea de quedarse dentro del Reino Unido, de permanecer dentro de la Unión Europea, de no salir de la Unión, y sin embargo, en el referéndum histórico del año 2016, con el 52% de los votos, ganó la opción de salir de la Unión Europea. Eso lleva a David Cameron a presentar la renuncia. Cuando él presenta la renuncia es porque básicamente él había hecho campaña por quedarse, entonces él no estaba de acuerdo con salir y por lo tanto creía que tenía que ser otro el primer ministro que llevara adelante eso. Todos empezaron a mirar a quien en ese momento era alcalde de Londres, Boris Johnson. ¿Por qué? Porque había sido dentro del Partido Conservador el más claro defensor del Brexit, de la idea de que había que romper con Europa. Lo cierto es que el proceso comienza formalmente en 2017, cuando se activa lo que se conoce como el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que empieza a generar los pasos para la salida. Fue un proceso muy complejo. Quien lo lleva adelante es Theresa May, que había sido elegida como líder del Partido Conservador y por lo tanto primera ministra, luego de que Boris Johnson decidiera no asumir la responsabilidad, probablemente porque sabía que ese rol iba a tener un enorme desgaste, y efectivamente lo fue, porque hubo muchas idas y vueltas, muchas marchas y contramarchas, negociaciones muy complejas porque había que desenganchar al Reino Unido del resto de Europa, pero al mismo tiempo que eso no tuviera un impacto económico tan fuerte, que al mismo tiempo eso nos generara un problema en Irlanda, porque claro, recordemos, la isla de Irlanda está dividida en dos. La mayor parte es la República de Irlanda, país independiente que sigue siendo al día de hoy miembro de la Unión Europea, pero al norte, Irlanda del Norte, que es miembro del Reino Unido y que por lo tanto salió de Europa junto al resto del Reino Unido, y lo que se quería evitar es que volvieran los conflictos vinculados al independentismo irlandés, al IRA, a la extrema derecha y todo lo que sabemos que ocurrió en Europa durante sobre todo los 70, los 80, cuando fue el apogeo de esos ataques y de esos conflictos. Se termina rechazando los acuerdos de Theresa May. Theresa May renuncia en el año 2019, luego de que el Parlamento le rechaza el acuerdo del Brexit, y asume Boris Johnson. Y Boris Johnson,
con mucha más popularidad, con mucho más carisma, logra empujar un acuerdo no muy diferente del de Theresa May, pero con algunas diferencias, y ese acuerdo termina siendo aprobado por el Parlamento y por Europa. De modo tal que, concretamente el 31 de enero del año 2020, se produce el comienzo del proceso de abandono que se concreta de manera definitiva el 31 de diciembre del año 2020. De modo tal que desde el 1 de enero de 2021 el Reino Unido ya no tuvo más nada que ver con Europa, más allá de mantener un montón de acuerdos comerciales. Es interesante ver el balance que dejó ese proceso. Y el balance es agridulce, porque primero fue caótico porque hubo un montón de trabajadores, por ejemplo, en camiones o repositores de supermercado, que eran trabajadores migrantes de países de la Unión Europea, que como eran de países de la Unión Europea como Rumania o Polonia, tenían un estatus prácticamente de ciudadanía dentro del Reino Unido y que por lo tanto no tenían ningún estatus especial y que podían trabajar de eso y que, claro, al convertirse en ya no ciudadanos británicos, porque en definitiva ya el Reino Unido no pertenecía a la Unión Europea, se fueron muchos de ellos. Eso creó una escasez de puestos de trabajo enorme. Eso provocó también y forzó al Reino Unido a que subiera mucho la inmigración de países que no venían de la Unión Europea, lo que además generó hoy un problema de seguridad, un problema, te diría, más de índole cultural, demográfico. Ahora, lo tremendo son los datos económicos, porque muestran lo tortuoso que fue y lo mal que le salió. Pensemos lo siguiente, por ejemplo, el déficit comercial. Un déficit que era en 2015, antes de la salida, de 163.000 dólares para de millones de dólares para el Reino Unido, 163.000, pasó a 270.000 millones de dólares. Es decir, casi que se duplicó el déficit comercial. Y te doy algunos datos de lo que fue el impacto en algunas categorías de la economía medido por la Universidad de Cambridge. Por ejemplo, se estima que el porcentaje de valor creado cayó 6% respecto a lo que iba a ser sin el Brexit. El empleo en millones, se creó 5% menos de lo que se podría haber creado de continuar el Reino Unido dentro de Europa. La inversión se estima que fue 18%, terminó siendo 18% menor a la que habría sido si el Reino Unido continuaba en Europa. Estamos hablando, insisto, de un altísimo impacto económico. Es verdad, hoy tiene más autonomía el Reino Unido, pero perdió un mercado importantísimo, sumó un enorme costo porque un montón de productos que antes ingresaban sin ningún tipo de impuesto ni de revisión pasaron a tener un montón de trabas arancelarias y pararancelarias, y la sensación es que perdió más de lo que ganó. Una muestra de lo difícil que es tomar estas medidas y de cómo, una vez que un país ingresa a un bloque supranacional de estas características, es muy difícil que luego lo pueda abandonar. Y ahora sí llega el momento de despedirnos, como siempre, agradeciéndole a Romina Boyadjian, la mentora, productora, coordinadora de este programa, deseándoles una gran semana y esperando reencontrarnos el próximo domingo con otra edición de Far West. Chao. Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes taeda.com.ar y defonline.com.ar.